Buenas noches, niños, buenas noches, niñas. Mi nombre es Rolando Reynoso. Les voy a dar la cátedra de Estudios Sociales en el séptimo semestre, en el séptimo año de Educación General Básica. En el bloque, hoy les vamos a dar en el bloque de Historia e Identidad, la modernización y el boom del petróleo, para lo cual y para sentirnos más ecuatorianos, vamos a proceder a ver un video, pequeño video, donde vamos a tener ese sentimiento y acordarnos de que somos ecuatorianos. A continuación les voy a compartir el video. Aquí vamos a ver. Vamos a ver aquí. Entonces, aquí estamos. Yo digo eso. Pero no se trata de el momento que vayamos a grabar todo y yo hablo acerca de eso, ¿no? Pero ahí hablo solo de la introducción y cada uno del concepto de cada uno de los temas. Digo, ahí yo hablo sobre lo que es la introducción y el concepto de cada uno de ellos. Eso no lo he investigado, no lo he investigado entonces.
Pues bien, esa fue una pequeña introducción para lo que vamos a seguir, vamos a Una buena explicar. gramática y ortografía son importantes, Nosotros en realidad pero aquí si vamos quieres escribir a frases realizar, que inspiren, a realizar mensajes que generen, una pequeña introducción siguiendo los siguientes pasos. Como para ver este video, empezamos viendo este video para sentirnos más ecuatorianos. ¿Por qué? Porque ya hoy en día se están perdiendo, no, nos estamos olvidando de nuestras raíces, nos estamos olvidando del ser ecuatoriano, lamentablemente por la tecnología, muchos se quejan de no querer ser ecuatorianos, se van a otro país, les da vergüenza decir que son ecuatorianos, tal será por la situación del país o por la delincuencia o la verdad, la droga, que en serio es muy grave la situación. Pero por otro lado también es muy bonito ser ecuatoriano. Ecuador tiene muchos lugares hermosos y en cada lugar usted encuentra comida típica, como por ejemplo aquí en la costa, la encebollada en la sierra, el cuy, en el oriente todos los platos que se hacen con la yuca. Una de las regiones más bonitas creo yo es la región insular, de Galápagos. Y así también podemos, aquí hay juegos autóctonos como el vale, el trompo, el boli ecuatoriano y así un montón de cosas. Ahora sí vamos a lo que nos trae, a lo que nos compete en esta clase. Esta clase de hoy vamos a empezar con una lectura y en esta lectura yo necesito que ustedes como que hagan una pequeña actividad. Formen grupos de 5 ahí entre ustedes. Yo los voy a mandar a una sala. Entre esa sala, ustedes van a recoger luego, oigan bien, luego de esta actividad. Luego de esta explicación, mientras hago la explicación, ustedes tienen que coger apuntes. En esos apuntes van a coger las ideas más relevantes de la lectura y de la explicación que les voy a dar a continuación. Entonces, en el momento que ustedes hagan eso, yo procedo a hacer las salas donde les vamos a hacer obvio, eso vamos a hacer a la última hora. Son 2 horas que tenemos. Vamos a hacer a la última hora, casi al último, los voy a reunir, donde ustedes van a hacer un papelógrafo con muchos colores. Si no es un papelógrafo, van a hacer una presentación de PowerPoint que tenga mucho color y que represente lo, lo principal, el extracto de lo que les voy a explicar a continuación en una lectura. A ver, vamos a empezar. Listo. La modernización y el petróleo es lo que el tema del día de hoy. Listo. Explicar el seguimiento del boom del petróleo ecuatoriano en los años 70 y su impacto en la sociedad. El robustecimiento del Estado y el inicio del endeudamiento externo. Vamos a ver primeramente qué es el petróleo. El petróleo es un aceite de roca, es una mezcla heterogénea, o sea, de varios elementos químicos, de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua, también es conocido como petróleo crudo o simplemente crudo. Por eso mucho. Y el petróleo sirve esencialmente para el combustible, para la gasolina, para el diésel, para todo lo que nosotros necesitamos, para el querer, para todo lo que es combustible y mueve el planeta, mueve carros, mueve empresas, todo. Ya. Empecemos con la lectura. La exportación es petrolera. En Ecuador tuvo una pequeña producción de hidrocarburos hasta 1972. Empezó a exportar el petróleo recién descubierto en la Amazonía. Ojo, el petróleo solo se ha encontrado hasta el momento en la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque ahí todavía hay tierras vírgenes donde no se ha asentado todavía la zona urbana. Posiblemente aquí también en la zona urbana haya yacimientos de petróleo, pero nunca lo sabremos. Esto coincidió con una vertiginosa elevación de los precios del petróleo en el mundo. En agosto de 1972, el precio internacional fue de
2.56 por barril a 13.90 en enero de 1974 y en 1981 llegó hasta 40.40 dólares. El Estado recibió directamente buena parte de los ingresos por la comercialización petrolera. Era obvio, éramos un Estado virgen que estaba recibiendo las primeras ganancias de lo que era nuestro petróleo. El gobierno desconoció las concesiones de petróleo y gas desfavorables al país y puso nuevas reglas. Intervino en la producción y comercialización del petróleo. Estableció la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, que pasó a ser accionista mayoritaria del consorcio con Texaco y construyó el oleoducto del Oriente a la costa, la refinería de Esmeraldas e infraestructura de almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. O sea, hizo una tubería enorme desde el oriente ecuatoriano hasta Esmeraldas, todo eso. Aquí vamos a ver lo que se llama la ampliación del Estado, que no es más que desde los años 50, a la luz de las propuestas desarrollistas, se impulsó la planificación y la intervención del Estado en la economía. Se reforzó esa tendencia con los grandes recursos que comenzó a recibir del petróleo en los años 70. La ampliación del Estado no es más que cuando ingresan más recursos al Estado y se hace más burocracia, se hacen más departamentos dentro del Estado que forman el mismo Estado, ¿no? Vale la redundancia. Aquí en el gráfico podemos ver varias empresas dedicadas a la extracción del petróleo, campos petroleros en el oriente ecuatoriano. Prácticamente es casi todo el oriente ecuatoriano, como podemos ver. Esos son, algunos tal vez ya no existan, otros sí, pero en esencia es eso. Aquí en el gráfico podemos ver la construcción del proyecto hidroeléctrico Paute, que es el que ahora nos da luz. Y eso fue construido en la bonanza petrolera. El presupuesto anual del gobierno se elevó de 5.721 millones de sucres en 1970 a 62.490 millones en 1981. Con esos recursos creció el número de empleados públicos. Se construyeron obras de infraestructura, especialmente vías de comunicación. Se invirtió en educación, salud, saneamiento ambiental, comunicaciones y se hicieron grandes inversiones en generación eléctrica. Como lo mencioné anteriormente, el proyecto hidroeléctrico Paute. Con los ingresos públicos se pagó la importación subsidiada de alimentos y se compraron modernos armamentos. Se reformó la estructura del Estado, se reorganizó varias dependencias, se crearon organismos técnicos y otros especializados con cobertura sobre sectores que antes habían estado bajo el control no habían estado bajo el control estatal. Se modernizó la recaudación de impuestos en años siguientes con el crecimiento de gasto público. El gobierno acudió al endeudamiento externo masivo, lo que ahora llamamos la deuda externa y lo que nos tiene agarrados del cuello hasta el día de hoy. Y ahora es mucho más dinero que antes. Imagínense en dólares. La intervención estatal y los ingresos petroleros alentaron al crecimiento económico, la expansión del mercado y el desarrollo manufacturero, pero también provocaron elevaciones de los precios de artículos de primera necesidad, inflación y migración del campo a la ciudad. Perdón. Ahora también todo esto, toda la bonanza, todo, y sobre todo porque hubo poder adquisitivo, ya la gente tenía cómo vender y comprar, hubo un crecimiento del comercio. Esto generó que haya petrodólares. Activó el comercio, las importaciones se elevaron, incluyendo los artículos de lujo. En las últimas décadas del siglo XX, crecieron rápidamente redes de tiendas y supermercados, centros comerciales, sofisticados sistemas de venta a crédito y empresas especializadas de distribución. Con la rápida ampliación de red vial, creció el número de vehículos. Ya había más poder adquisitivo, obviamente iban a poder comprar sus carros, sus cosas. Y eso era bueno para el país porque había circulante, o sea, circulante de dinero.
La expansión comercial alcanzó también a los grupos populares que pudieron comprar electrodomésticos y otros productos importados, varios de los cuales se vendían en el comercio informal, cuando pasó el boom. La capacidad de acceso de grandes sectores a los productos importados se redujo, pero la costumbre de usar electrodomésticos se mantuvo. Obviamente, eran productos prácticamente de primera necesidad: cocina, refrigeradora, televisor. Habían que tenerlos porque ya formaban parte de nuestra vida y eran mucha necesidad. En el gráfico aquí podemos ver el comercio internacional, las exportaciones de miles de dólares y las importaciones de miles de dólares. Hasta 1980 había una paridad, lo cual no causaba mucho impacto, pero ya del 85 hasta el 95 ya hubo una cierta molestia en cuanto no molestia, o mejor, era mucho mejor, y había mucha más exportación, y eso beneficiaba al país. En cambio, ahora en 1998 y para acá, ya hay más importaciones, o sea, traer, gastar, ya no es mucha bonanza para el país, entiendas. Ahora vamos a ver el sistema financiero del país como estuvo en ese tiempo del boom petrolero. Desde los años 70 se expandieron los bancos existentes y se crearon otros para dinamizar y modernizar las actividades bursátiles. Se crearon bolsas de valores en Guayaquil y Quito, crecieron las financieras privadas y se formaron mutualistas para promover la vivienda. En la expansión del sistema financiero intervino el capital extranjero y hubo tendencias a la concentración de capital. En 1979, solo 52 personas poseían el 46% del capital de la banca privada y solo 40% se concentraba en los bancos. El capital de toda la banca. La tendencia se acentuó en los últimos años del siglo XX. Alrededor de los bancos más fuertes se consolidaron grandes grupos con intereses en la industria y el comercio y el servicio. Es decir, miren, el privilegio del dinero de la banca era beneficio de pocos, mientras el resto, la mayoría, solamente trabajaban, hacían sus labores de obreros, de oficinistas, ganando un sueldo respetable, pero no a la gran escala, a riqueza, como en este pequeño grupo que monopolizaba todo esto. La banca, a la que desde 1994 se le quitó las regulaciones, entró en un periodo de descontrol, lo que desembocó en algunos bancos dejaran de respaldo suficiente para los depositantes, lo que llevó a una desconfianza generalizada y a la quiebra entre 1998 y 2000 de la mitad de los bancos existentes, que golpeó durante los sectores muy amplios de la población. Yo recuerdo que el banco La Previsora, fue uno de los que quebró. Y lo volvieron a capitalizar, pero no funcionó. Y ahí las acciones fueron vendidas y algo y se transformó en otro banco. Pero bueno, esa es historia aparte. En todo esto hubo una inversión pública, que a continuación voy a explicar. En los años de auge del petróleo, el Banco de Fomento, la Corporación Financiera Nacional y el Banco de la Vivienda se recapitalizaron. El Estado se convirtió en empresario, a veces como dueño único o asociado al capital extranjero o nacional. Se creó Transnave, Astinave, Flopec, la flota petrolera, la flota bananera, empresas de producción de cemento y materiales básicos. En algunos tuvieron participación las Fuerzas Armadas. Se crearon empresas estatales de comercialización, ENAC y Emprovit, de producción azucarera como Astra y Tabahuela. O se rescataron empresas privadas en quiebra como Fertiza, Ecuatoriana de Aviación y varias metalmecánicas. El Banco La Previsora fue salvado con fondos estatales de una dolosa quiebra y nuevamente privatizado. La inversión estatal en el sistema financiero apuntaló a la concentración del capital. Los principales beneficiarios de la bonanza fueron sectores más modernos y dinámicos de la burguesía, aliados del capital extranjero. Así es como pasó este boom petrolero.
obviamente beneficioso para el país, pero más beneficioso aún para cierto grupo de gente que se dedicaba a la banca. Aquí es donde yo termino de compartirles esto y ahora vamos a proceder, antes que nada, a hacer una pequeña actividad. Una pequeña actividad donde vamos a explicar, o mejor dicho, a entender todo esto del boom petrolero y la modernización del Estado. Vamos a proceder a hacer esta actividad, una pequeña actividad a la cual vamos a tener acceso aquí. Vamos a esperar un rato a que el internet se normalice un poco. Y aquí un poquito difícil que haya buena señal. Pero ya vamos de a poquito a ponerlo bien. Aquí hasta que se cargue, vamos a esperar un ratito. Vamos a eliminar este. Y ahora sí, hay más espacio. Vamos a esperar un momento. Mientras tanto, vamos a ver. Hay 3 preguntas aquí en esta actividad. En estas 3 preguntas, básicamente es que te hablan sobre el petróleo. En estas 3 preguntas, la primera va a ser ¿por qué el petróleo es tan codiciado a nivel mundial? La otra, ¿sabes cómo extraer el petróleo? Y hay una última que ya se las dejo para que ustedes la vean. Es muy fácil. No se los voy a decir todos, ya les adelanto esas de ahí para que hasta que abran ustedes también. Antes de eso, perdón niños. Saben que casi hago casi hago algo grande. La grande. Vamos primero. Aquí está. A ver. Perdón. Ya. Ahí sí. Ya. Vamos, les voy a pasar por interno, les voy a pasar esto de aquí para que ustedes lo copien y lo peguen en el buscador para que puedan entrar. A ver, empecemos entrando, muchachos. Empecemos entrando. Les doy un minuto para que entren. Mejor dicho, 2, porque dependiendo del... A ver, muchachos, empecemos. Ya. A ver, listo. Empecemos. Ya. Muy bien, ya los veo conectados aquí a la mayoría. Vamos a comenzar con este es un sapito que va, esto tiene tiempo, mientras vayan respondiendo, tienen que responder rápido, el sapito va avanzando, y hasta que llega hacia su destino. O sea, llega al otro lado de la poza, como quien dice. Nosotros básicamente lo que tenemos que hacer aquí es responder las preguntas de todo lo que ya hemos dado. Aquí solamente están un avance nada más. Ya. Esperemos un momentito más que se cargue, por favor. Ustedes seguramente ya empezaron. Aquí se pueden hacer varios intentos. Se lo programó para que hagan varios intentos. Aquí está el zapito. Vamos a empezar. A ver. Ahí está el zapito. Vamos a empezar. Aquí dice. Aquí salen primero las respuestas. Vamos a empezar. Aquí salen las respuestas. Bueno, lamentablemente el internet aquí es lento. Se lo comparte con algunas personas de aquí de la casa. Entonces, por eso. A ver, ahora viene la pregunta. En el momento dice, ¿por qué el petróleo está codiciado a nivel mundial? El Estado recibe directamente buena parte.
Esa es la primera contestación que ustedes deben haber puesto. Ahí veo que unos han contestado bien, otros no tan bien y otros nada. Bueno, entonces aquí le estamos aclarando. Aquí el sapito ya va avanzando poco a poco. Y así es como vamos a avanzar aquí. Ojalá que esto les sirva a ustedes, esta clase. Vamos a ver la otra pregunta. Empecemos aquí la otra pregunta. A ver. Aquí está. Vamos a ver la otra. Pero primero vienen las respuestas y al último viene la pregunta. Ustedes ya veo que han terminado. Aquí me tienen que tener paciencia a mí porque el internet no es tan bueno. Solamente que ahí salió ya la primera. Esta pregunta aquí es, ¿de dónde se extrae el petróleo? ¿Del mar? ¿Debajo de la tierra? ¿O de los ríos? Entonces, yo ya había explicado eso. Se extrae debajo de la tierra. Exactamente. Hay que esperar un ratito porque debajo de la tierra. ¿Ya? Y el sapito va avanzando. Ya. Bueno, para simplificar todo esto, esta actividad yo ya se los pasé. Ustedes ya veo que han terminado. Vamos a simplificar. Ve, el sapito ya está cerca de llegar a su destino. Lamentablemente por el internet muy lento. Bueno, si la otra pregunta la contesta, ya el sapito llega al otro lado. Vamos a dejar de compartir porque aquí se nos va a ir toda la tarde. Y no es bueno. Ya, listo, estimados. Bueno, así es como nosotros hemos terminado, casi terminado la clase. Lamentablemente no vamos a alcanzar a hacer hoy los grupos. Mañana lo hacemos. Presentamos nuestro papelógrafo, presentaciones de PowerPoint y proseguiremos en nuestro tema. Lo poco que falta para seguir al otro tema. Ahora, pero aparte de eso, yo quiero que para el día de mañana me haga una investigación. Esta investigación tiene que ver con el feriado. Esta investigación tiene como título el feriado bancario de fin del siglo XX. Eso quiero que me traigan una investigación. Solamente pueden hacerlo algo puntual, o sea, una lluvia de ideas, un mapa mental o un mapa conceptual, o sea, lo más relevante que puedan sacar de esto. No todo, no quiero un papel grande, solo lo más relevante. Que será una hoja suficiente, lo más relevante que sucedió en aquella época. Bueno, niños, niñas, con esto finalizamos la clase. Muchas gracias por su atención. Que tengan una bonita